La taza de té. En un pequeño pueblo al pie de las montañas vivía un joven llamado Liang, conocido por su inteligencia y su sed de conocimiento. Había leído muchos libros y estudiado con varios maestros, pero sentía que aún le faltaba algo esencial en su comprensión del mundo y de sí mismo. Había oído hablar de un maestro Zen, maestro Yun, que vivía en un templo solitario en la montaña, y decidió visitarlo para profundizar en su aprendizaje. Emprendió el viaje al amanecer, caminando por senderos serpenteantes y subiendo por empinadas escaleras de piedra. Al llegar al templo, fue recibido por el maestro, un hombre de edad avanzada con ojos profundos y una sonrisa serena. El maestro lo invitó a sentarse en el jardín del templo, donde el sonido del agua de una pequeña fuente creaba un ambiente de paz. Estaba ansioso por comenzar su aprendizaje y empezó a hablar de todas las teorías y filosofías que había estudiado. Mientras Liang hablaba, el maestro comenzó a servir té en una pequeña taza frente al joven. Absorto en sus palabras, no se dio cuenta de que la taza ya estaba llena y el té seguía fluyendo, desbordándose sobre la mesa y cayendo al suelo. Sorprendido, se detuvo y miró la taza desbordada. «Maestro, la taza está rebosando. ¿Ya no puede contener más té?», exclamó. El maestro dejó la tetera y lo miró con una sonrisa amable. «Como esta taza», dijo, «tu mente está llena de tus propias ideas y conclusiones. Para aprender el camino del Zen, primero debes vaciar tu taza. Debes liberarte de tus prejuicios, tus conocimientos previos y estar abierto a la experiencia del momento presente». El joven se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras del maestro. Comprendió que su deseo de acumular conocimiento lo había alejado de la verdadera comprensión. En ese momento, decidió dejar de lado sus creencias anteriores y abrazar la simplicidad y la profundidad de las enseñanzas del maestro. A partir de ese día, Liang se convirtió en un estudiante dedicado en el templo, aprendiendo no solo a través de palabras, sino a través de la experiencia directa y la observación del mundo a su alrededor. Descubrió que al vaciar su taza, había hecho espacio para una comprensión más profunda y una conexión más verdadera con la vida y su propio ser interior. El regalo del silencio. En lo más profundo de un antiguo monasterio budista, vivía un monje que era conocido por su regalo especial. En lugar de dar objetos materiales como los demás, él regalaba silencio. Los visitantes, intrigados por su elección, solían preguntarle: «¿Por qué regalas silencio, venerable maestro?». El monje sonreía con calma y respondía: «En el silencio encontramos respuestas que las palabras no pueden dar». Un día, un hombre afligido por las preocupaciones de la vida llegó al monasterio en busca de orientación. Se acercó al monje y le preguntó: «¿Qué debo hacer para encontrar la paz en medio del caos?». El monje, en lugar de ofrecer palabras reconfortantes, lo llevó a un tranquilo rincón del monasterio y lo sentó en silencio. El hombre se sintió incómodo al principio, pero pronto comenzó a sentir la serenidad que emanaba del silencio que los rodeaba. Pasaron horas en silencio juntos, y mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte, el hombre encontró la paz que tanto anhelaba. Sin pronunciar una palabra, el monje había compartido el regalo del silencio, guiando al hombre hacia la comprensión de que la paz interior a veces se encuentra en la quietud de nuestros propios corazones. Desde ese día, el hombre regresó al monasterio regularmente, no en busca de respuestas verbales, sino para sumergirse en el regalo del silencio que lo ayudaba a encontrar las respuestas dentro de sí mismo. La historia del monje que regalaba silencio recordaba a todos que, en ocasiones, las palabras son innecesarias y que el verdadero entendimiento y la paz pueden encontrarse en la quietud del momento presente. El jardín secreto. Había un monje llamado Hiroshi que vivía en un monasterio budista en lo profundo de las montañas. Era conocido por su profunda conexión con la naturaleza y por cuidar un jardín especial que se encontraba en lo más recóndito del monasterio. Este jardín era conocido como el jardín secreto, debido a que solo unos pocos monjes habían tenido el privilegio de presenciar su belleza. El jardín secreto era un lugar mágico, lleno de flores exóticas, árboles centenarios y un pequeño estanque habitado por peces dorados. Pero lo que hacía que este jardín fuera verdaderamente especial era la sensación de paz y serenidad que envolvía cada rincón.
Los colores parecían más vivos, el aire más fresco y el sonido del viento entre las hojas de los árboles era como una suave melodía. Pasaba horas cada día cuidando de este jardín, sin embargo, rara vez permitía que otros lo visitaran. Cuando los otros monjes le preguntaban por qué era tan celoso con su tesoro, él simplemente sonreía y decía: «El jardín secreto solo se revela a aquellos que están verdaderamente presentes». Un día, un joven monje llamado Takeshi se acercó a él y le pidió que le permitiera visitar el jardín secreto. Este, sintiendo que el joven estaba listo, asintió con la cabeza y lo llevó al jardín. Al principio, el joven no entendía por qué este lugar era tan especial, pero Hiroshi le dijo que se sentara en silencio y observara con atención. Obedeció y se sentó en medio del jardín. Comenzó a respirar profundamente y a prestar atención a cada detalle a su alrededor. Poco a poco, comenzó a notar la belleza de las flores, el aroma de las hierbas y el suave murmullo del agua en el estanque. La paz y la serenidad del lugar comenzaron a inundar su ser. Hiroshi se sentó a su lado y dijo: «Ahora entiendes. El jardín secreto solo se revela a aquellos que están verdaderamente presentes, que han vaciado sus mentes de pensamientos y preocupaciones. En la atención plena, encontramos la belleza en cada momento». Desde ese día, el joven visitaba regularmente el jardín secreto, llevando consigo a otros monjes para compartir la experiencia. Cada uno de ellos aprendió la valiosa lección sobre la importancia de la atención plena y cómo encontrar la belleza en los momentos más simples de la vida. Y así, el jardín secreto se convirtió en un lugar donde los monjes del monasterio encontraban paz, inspiración y sabiduría, recordando siempre que la verdadera belleza solo se revela cuando estamos verdaderamente presentes en el momento presente. El elefante en la oscuridad. Había una vez un pueblo en el corazón de la India que anhelaba conocer la esencia de la verdad y la realidad. Acudieron a su sabio anciano, quien les prometió una lección que nunca olvidarían. En una noche sin luna, todos los aldeanos se reunieron en la oscuridad total, ansiosos por aprender. En el centro de la plaza, el anciano había traído un elefante, una bestia majestuosa pero invisible en la oscuridad. Cada aldeano fue invitado a tocar al elefante y compartir sus observaciones. El primero, que sintió la pierna del elefante, exclamó: «Este elefante es como un tronco de árbol, fuerte y firme». El segundo, tocando la cola, dijo: «No, estás equivocado. El elefante es como una cuerda larga y delgada, suave al tacto». El tercero, palpando la trompa, rió y dijo: «Ambos están en un error. El elefante es como una serpiente larga y flexible, capaz de moverse con gracia». Así continuaron los aldeanos, cada uno convencido de que tenía razón, sin darse cuenta de que estaban tocando diferentes partes del mismo elefante. La discusión se intensificó, y pronto el pueblo entero estaba inmerso en un debate acalorado. Entonces, el anciano habló en la oscuridad: «Queridos amigos, cada uno de ustedes tiene razón en sus propias percepciones, pero también están equivocados. Están tocando diferentes aspectos de un elefante, y la verdad completa solo se revelará cuando combinen sus experiencias». Los aldeanos se callaron y reflexionaron sobre las palabras del anciano. Finalmente, comprendieron la lección. Nuestras percepciones son limitadas y parciales, y solo al considerar las perspectivas de los demás podemos obtener una visión completa de la realidad. Esta historia se convirtió en una enseñanza atemporal sobre la importancia de la empatía, la comprensión y la búsqueda de la verdad a través de la colaboración y la apertura a diferentes puntos de vista. La flecha envenenada. Había una vez un hombre sabio y valiente que vivía en una tranquila aldea en medio de un exuberante bosque. Una mañana, mientras caminaba por el bosque, sintió un agudo dolor en su hombro. Se dio cuenta de que había sido alcanzado por una flecha envenenada. A pesar del dolor, el hombre no entró en pánico. En cambio, decidió buscar al atacante responsable de disparar la flecha y obtener respuestas. El hombre herido regresó a la aldea y compartió la noticia de su herida con los aldeanos. Les dijo que no permitiría que retiraran la flecha hasta que descubriera quién lo había atacado y por qué. Todos en la aldea se sorprendieron por su determinación, ya que el veneno de la flecha comenzaba a afectarlo lentamente.
El hombre comenzó su búsqueda, visitando aldeas vecinas, explorando el bosque y haciendo preguntas a todos los que encontraba. Pasaron días y semanas, y la herida se hizo cada vez más dolorosa. Sin embargo, el hombre se mantuvo firme en su búsqueda de respuestas. Finalmente, después de mucho tiempo, descubrió la identidad del atacante. Era un cazador que había disparado la flecha por error mientras cazaba en el bosque. El cazador estaba lleno de remordimientos y se disculpó sinceramente por su error. El hombre herido, ahora gravemente debilitado por el veneno, se dio cuenta de la lección que había aprendido en su búsqueda obsesiva de respuestas. A pesar de haber encontrado al atacante y saber por qué lo había hecho, su salud se había deteriorado significativamente. Con gran humildad, el hombre permitió que le retiraran la flecha y buscó tratamiento médico. Aunque finalmente obtuvo las respuestas que buscaba, comprendió que su insistencia en conocer todos los detalles había sido inútil y había puesto en peligro su propia vida. Esta historia nos enseña la importancia de priorizar lo urgente sobre lo trivial. A veces, en la búsqueda de respuestas interminables, podemos descuidar nuestra salud y bienestar. Es un recordatorio de que la vida es frágil y que debemos tomar decisiones sabias y equilibradas en nuestras acciones. El mono en la casa. Había una vez un hombre llamado Raj, quien decidió dedicarse a la práctica de la meditación en busca de paz y claridad mental. Vivía en una pequeña casa en el tranquilo pueblo de Serenidad. Sin embargo, a pesar de su entorno apacible, luchaba constantemente con su mente inquieta. Su mente era como un mono travieso que saltaba de una rama a otra, sin descanso ni control. Cada pensamiento lo llevaba a otro, y su mente siempre estaba llena de preocupaciones, ansiedades y deseos. Esto causaba un caos interno en su vida, lo que lo hacía sentirse constantemente estresado y perturbado. Un día, decidió buscar la guía de un sabio maestro llamado Guruji, quien vivía en lo alto de una colina en las afueras del pueblo. Era conocido por su sabiduría en el arte de la meditación y la disciplina mental. Subió la colina con determinación y finalmente llegó a la cabaña del sabio. Le explicó sus problemas y le pidió ayuda para controlar la mente inquieta que parecía gobernar su vida. Guruji sonrió y le dijo: «Tu mente es como un mono en una casa, salta de un lugar a otro sin descanso, pero al igual que puedes entrenar a un mono para que sea disciplinado, puedes entrenar tu mente a través de la meditación y la disciplina mental». Comenzó a enseñar a Raj las técnicas de meditación, le mostró cómo observar sus pensamientos sin apegarse a ellos y cómo llevar su atención al momento presente. Practicó diligentemente todos los días, como lo haría con un mono travieso que necesita entrenamiento. Con el tiempo, la mente de Raj comenzó a calmarse. Los pensamientos errantes se volvieron menos frecuentes y pudo experimentar momentos de verdadera paz y claridad. La casa de su mente ya no estaba en caos, sino que se había vuelto ordenada y tranquila. Aprendió que, al igual que un mono puede ser disciplinado y controlado, su mente también podía ser entrenada para encontrar la paz interior. La práctica constante de la meditación y la disciplina mental se convirtieron en su camino hacia la serenidad y la iluminación. Y así, vivió el resto de su vida en paz y armonía, demostrando que incluso la mente más inquieta puede encontrar la calma a través de la meditación y la disciplina mental. Las dos caras del río. Había una vez un joven discípulo llamado Koji, que había estado estudiando bajo la tutela de un venerable maestro zen llamado Haruki durante muchos años. El discípulo era un estudiante dedicado, pero a menudo se encontraba frustrado por su falta de comprensión profunda de las enseñanzas zen. Un día, mientras caminaban juntos a lo largo de las orillas de un sereno río, Koji comentó: «Maestro, no entiendo por qué todos hablan de la belleza y la tranquilidad de este río. Para mí es solo agua en movimiento». Asintió y dijo: «Comprendo tu perspectiva, pero permíteme mostrarte algo». Con estas palabras, el maestro se arrodilló junto al río y recogió un puñado de agua en sus manos. Luego levantó sus manos y dejó que el agua fluyera de regreso al río. El joven discípulo observó con asombro cómo el agua fluía de las manos del maestro y regresaba al río, formando patrones hermosos y fluidos mientras lo hacía. Era como si el agua estuviera bailando en perfecta armonía con el río.
Estaba perplejo y preguntó: «Maestro, ¿cómo lograste que el agua fluyera de esa manera? ¿Qué hiciste?». El sabio sonrió y respondió: «No hice nada. Simplemente permití que el agua siguiera su curso natural. El río es como la vida misma, siempre cambiante y en movimiento. Antes veías solo agua en movimiento, pero ahora has presenciado su danza». Reflexionó sobre las palabras del maestro mientras continuaban su caminata. Con el tiempo siguió meditando y practicando diligentemente las enseñanzas zen. Un día, mientras estaba solo junto al mismo río, algo cambió en su percepción. Miró el río y de repente vio mucho más que agua en movimiento. Vio la interconexión de todas las cosas, la danza eterna de la vida y la armonía en la permanencia. Experimentó la iluminación. Cuando Koji compartió su experiencia con Haruki, el maestro asintió con satisfacción y dijo: «Has descubierto las dos caras del río. Antes veías solo agua en movimiento, pero ahora entiendes la danza de la vida. La sabiduría cambia nuestra percepción y en esa transformación encontramos la verdadera belleza y serenidad». Desde ese día, Koji continuó su viaje espiritual con una comprensión más profunda y una percepción enriquecida. Aprendió que la sabiduría no solo reside en conocer más, sino en ver con claridad y comprensión genuina. Las dos caras del río se convirtieron en un recordatorio constante de cómo la percepción cambia con la sabiduría, y la vida misma se convirtió en una danza eterna para él. El pescador sabio. Había una vez un pescador llamado Kaito que vivía en un pequeño pueblo pesquero en la costa. Era conocido en toda la región por ser el pescador más sabio y experimentado de todos. Pasaba sus días en su modesta embarcación, lanzando sus redes al mar y atrapando peces para mantener a su familia y a la comunidad. Un día, un comerciante adinerado llegó al pueblo y notó su destreza en la pesca. Se acercó a él y le ofreció una gran suma de dinero por su bote y todas sus redes. El comerciante estaba seguro de que podría convertir la pesca de Kaito en un próspero negocio y obtener enormes beneficios. Este miró al comerciante y luego miró su pequeña embarcación, que había sido su compañera leal durante tantos años. Pensó en las largas horas que había pasado en el mar, en la brisa salada que acariciaba su rostro y en la paz que sentía cada vez que lanzaba su red. Finalmente, se volvió hacia el comerciante y sacudió la cabeza. «No puedo vender mi bote ni mis redes», dijo con calma. El comerciante quedó perplejo y aumentó su oferta varias veces, pero Pescador se mantuvo firme en su decisión. Explicó: «La verdadera felicidad no proviene de la riqueza material, sino de hacer lo que amas con paz y simplicidad. Mi barco y mis redes son mi conexión con el mar y con mi verdadera pasión, la pesca. No puedo renunciar a eso por ningún tesoro». El comerciante finalmente se dio por vencido y se fue, sin entender del todo la sabiduría de Kaito. Pero los habitantes del pueblo lo admiraban por su elección. Continuó pescando, compartiendo sus capturas con los demás y viviendo una vida plena y feliz en armonía con el mar. Con el tiempo, su historia se convirtió en una leyenda en el pueblo, recordándoles a todos que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en seguir su corazón y encontrar la paz en lo que aman hacer. La montaña mágica. Había una vez una montaña en lo más profundo de un antiguo bosque. Esta montaña era conocida como la montaña mágica entre los sabios del lugar. Lo que hacía que esta montaña fuera tan especial era su habilidad única para cambiar de forma según la perspectiva del observador. Los lugareños solían contar historias sobre la montaña mágica, y cada historia era diferente. Algunos decían que parecía un majestuoso castillo cuando la mirabas desde el este, con torres y almenas que se elevaban hacia el cielo. Otros afirmaban que, desde el oeste, la montaña se asemejaba a un gigante dormido, con su perfil suavizado y cubierto de vegetación. Los viajeros que se aventuraban a explorar la montaña mágica informaban que, desde el norte, parecía una impenetrable fortaleza de roca, mientras que, desde el sur, tenía la apariencia de una suave colina cubierta de flores silvestres. Un día, un joven y ambicioso alpinista decidió escalar la montaña mágica para descubrir su secreto. Se preparó meticulosamente, cargando con cuerdas, piolets y equipo de escalada. Comenzó su ascenso desde el norte, enfrentando la roca escarpada.
A medida que subía, notó que la montaña cambiaba de forma ante sus ojos. Las rocas se volvían más suaves y las grietas se convertían en senderos. Confundido pero determinado, siguió subiendo. Finalmente, alcanzó la cima, solo para descubrir que desde allí arriba, la montaña mágica se parecía a una serena pradera al atardecer. El alpinista se dio cuenta de la lección que la montaña mágica le había enseñado. La realidad es subjetiva y cambia según la perspectiva. Lo que parece un obstáculo insuperable desde un ángulo puede convertirse en una oportunidad desde otro. La adaptabilidad y la apertura a diferentes puntos de vista son clave para comprender la verdadera naturaleza de la realidad. El joven alpinista descendió de la montaña mágica con un corazón ligero y una mente abierta. Comprendió que la vida misma es como una montaña mágica, siempre cambiante y llena de posibilidades. Desde ese día, vivió su vida con un enfoque en la adaptabilidad, sabiendo que cada desafío era una oportunidad para ver la realidad desde una nueva perspectiva. El bambú inquebrantable. En un tranquilo bosque, había un bambú especial conocido como el bambú inquebrantable. Este se destacaba entre todos los demás no por su altura o su grosor, sino por su increíble resiliencia y flexibilidad. Un día, una tormenta feroz azotó el bosque. Los vientos furiosos soplaron con una intensidad abrumadora, doblando árboles y arbustos a su paso. Sin embargo, se mantuvo erguido, doblando sus delgados tallos pero sin romperse. Los otros bambúes envidiaban su capacidad para resistir la tormenta sin sufrir daños. Le preguntaron cuál era su secreto. Él respondió con humildad: «Mi secreto es que no resisto la tormenta con rigidez, sino que me adapto a ella. Si me mantuviera rígido como un tronco de árbol, me rompería con facilidad. En cambio, me inclino con gracia y permito que los vientos pasen a través de mí». Esta simple lección se convirtió en una metáfora poderosa para la vida. En momentos de adversidad, en lugar de resistir con terquedad, debemos ser como el bambú inquebrantable. Debemos ser lo suficientemente flexibles para adaptarnos a las circunstancias, doblándonos, pero sin rompernos. La resiliencia no proviene de la rigidez, sino de la capacidad de fluir con los desafíos y mantenernos firmes en nuestro propósito. Así, la historia nos recuerda la importancia de la resiliencia y la flexibilidad en la vida, recordándonos que, al igual que el bambú, podemos superar las tormentas de la vida manteniendo nuestra integridad y fortaleza interior. El tesoro oculto. Había una vez un hombre llamado Siddharth, quien había oído hablar de un tesoro legendario que se decía que otorgaba sabiduría infinita y felicidad eterna. La leyenda decía que este tesoro estaba escondido en algún lugar del mundo y que solo aquellos que lo encontraran podrían alcanzar la iluminación suprema. Dejó atrás su hogar y se embarcó en un viaje épico que lo llevó a recorrer continentes, atravesar desiertos inhóspitos y explorar selvas profundas. Durante años, buscó el tesoro incansablemente, siguiendo pistas, interrogando a sabios y enfrentando peligros inimaginables. A lo largo de su búsqueda, conoció a personas de diferentes culturas y creencias. Aprendió lecciones valiosas de cada encuentro y se volvió más sabio con cada experiencia. Sin embargo, el tesoro seguía siendo esquivo y comenzó a sentirse desanimado. Un día, mientras exploraba una tierra remota, se encontró con un anciano sabio que vivía en una pequeña choza en medio de un exuberante jardín. El anciano le preguntó a Siddharth sobre su búsqueda y escuchó atentamente mientras compartía sus aventuras y desafíos. El sabio sonrió gentilmente y dijo: «Mi amigo, has recorrido el mundo en busca de un tesoro, pero has olvidado explorar lo que yace justo debajo de tus pies». Luego, el anciano señaló el jardín que rodeaba su choza. Confundido, miró a su alrededor. El jardín era hermoso, pero no veía ningún tesoro. El sabio continuó: «El tesoro que buscas no está en lugares distantes, ni en riquezas materiales. Está en tu interior, en tu propia mente y corazón». Quedó perplejo por las palabras del anciano. Comenzó a pasar tiempo en el jardín del sabio, meditando y reflexionando sobre lo que le habían dicho. A medida que se sumergía en su mundo interior, comenzó a comprender la verdad detrás de las palabras del sabio. Finalmente, alcanzó la iluminación que tanto había anhelado. Se dio cuenta de que la búsqueda del tesoro
había sido una metáfora de su viaje espiritual interno. El verdadero tesoro estaba en su capacidad para encontrar la paz, la sabiduría y la felicidad dentro de sí mismo. Regresó a su hogar con un corazón lleno de gratitud y compartió sus enseñanzas con otros, ayudándolos a comprender que la verdadera riqueza reside en el autoconocimiento y la búsqueda interior. Siddhartha había encontrado su tesoro oculto y era el tesoro más valioso de todos, la iluminación. El puente imaginario. Había una vez un maestro zen que vivía en lo alto de una montaña, lejos de la civilización. Un día, un joven estudiante llegó buscando sabiduría y enseñanzas. El maestro, conocido por su profunda comprensión de la mente humana, aceptó al estudiante como su discípulo. El primer día de lecciones, el maestro llevó al estudiante a un acantilado que parecía ser insuperable. Había un abismo profundo y amenazante que separaba al estudiante de su maestro. Sin embargo, en ese momento el maestro extendió la mano y dijo: «Este es el puente imaginario». El estudiante miró perplejo al maestro y luego al abismo. No había ningún puente visible, solo un abismo oscuro. Con dudas y temores, el estudiante dio un paso vacilante hacia el abismo, esperando caer en cualquier momento. Sin embargo, para su sorpresa, sus pies tocaron tierra firme. El maestro sonrió y dijo: «¿Ves, querido estudiante? Los límites y obstáculos que enfrentamos a menudo existen solo en nuestra mente. La mente puede crear abismos y barreras imaginarias que nos impiden avanzar en la vida, pero cuando confiamos en nosotros mismos y cruzamos el puente imaginario con valentía, descubrimos que no hay límites reales». El estudiante asintió con comprensión. A partir de ese día, aprendió que el miedo y la duda eran las únicas verdaderas barreras en su camino hacia la sabiduría. Con el tiempo, se convirtió en un maestro zen en sí mismo, enseñando a otros la lección del puente imaginario, que el poder de la mente puede superar cualquier obstáculo si lo creemos posible. La luna en el agua, una enseñanza sobre la realidad. Había una vez un joven monje llamado Koji, que vivía en un monasterio en lo alto de una montaña. Todas las noches solía caminar hasta un pequeño estanque situado cerca del monasterio. Este estanque era conocido por su agua clara y tranquila. Una noche, mientras contemplaba el estanque bajo el resplandor de la luna llena, notó algo sorprendente. La luna se reflejaba en el agua del estanque de una manera perfecta. Era una imagen tan hermosa que parecía que la luna misma había descendido del cielo para reposar en el estanque. Fascinado por esta visión, pasó horas observando la luna reflejada en el agua. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a notar algo extraño. Cada vez que una brisa suave soplaba sobre el estanque, las aguas se agitaban y la imagen de la luna se rompía en 1000 pedazos brillantes. El joven monje se sintió confundido y desconcertado. Se acercó a su maestro zen, Ryo, y le preguntó: «Maestro, ¿por qué la imagen de la luna en el agua desaparece cuando las aguas se agitan? ¿No era real?». El sabio maestro sonrió y le respondió: «Esa es una lección importante que la luna en el agua nos enseña. Lo que viste en el estanque era un reflejo, una ilusión. La luna en el cielo es la realidad, y su reflejo en el agua es solo una apariencia momentánea. Las apariencias pueden cambiar, pero la realidad es constante». Asintió con comprensión. Entendió que, de manera similar a la luna en el agua, nuestras percepciones y juicios pueden ser como reflejos en la mente. A menudo, tomamos estas apariencias como la verdad absoluta, pero debemos recordar que la realidad subyacente puede ser diferente. Desde ese día, practicó la meditación y la atención plena con diligencia, buscando la verdad más allá de las apariencias. Aprendió a no aferrarse a sus prejuicios y a estar abierto a la realidad subyacente, que a menudo está oculta por las aguas agitadas de la mente. La historia de la luna en el agua nos recuerda la importancia de mirar más allá de las apariencias superficiales y buscar la verdad más profunda en nuestras vidas y en nosotros mismos. Como la luna en el agua, nuestras percepciones pueden ser engañosas, pero la búsqueda de la verdad es un camino hacia la sabiduría y la comprensión.